A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. 2.3 grados ahí en Santiago hasta ahora, frío, así que a prepararse, la gente que está saliendo de sus casas, que va camino al trabajo, a dejar a sus niños al colegio, a abrigarse. Bueno, y vamos a vivir como decíamos, una jornada bien agitada, jueves y viernes en el Parlamento. Para conversar de esto, estamos al teléfono con la senadora Paulina Boganovich. Senadora, muy buenos días. Senadora, se nos cortó el teléfono. Bueno, la senadora es, como todos saben, presidenta del Partido Socialista y además miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, donde va a recibir la discusión de lo que hablamos en el bloque anterior, de la ley antiterrorista. En la Cámara de Diputados se está discutiendo el reglamento de las reglas de uso de la fuerza, y en el Senado, como les decía, se va a discutir la ley antiterrorista. Ahora la tenemos al teléfono. Senadora, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Quique. Senadora, ¿cómo se viene la mano en esta discusión? ¿Va a haber luz respecto a los proyectos, o usted considera que hay que irse con calma para llegar rápido? Mira, aquí hay que distinguir algunas situaciones. Lo primero, lo que va a ocurrir en el Senado depende. En primer lugar, tenemos dos proyectos en tabla. Uno que para las 4 de la tarde, uno que es la ley antiterrorista, que se despachó antes de ayer y que debiera poder votarse. Y hay otro proyecto que tiene que ver con la reincidencia, que aún no ha sido revisado hasta su totalidad en la Comisión de Seguridad, que va a sesionar antes de la sala. Por lo tanto, al menos el proyecto de ley antiterrorista debiera poder ser aprobado. Creo que contamos con los votos para ello. Este proyecto estuvo en enero en sala para ser votado y pasó a la Comisión de Constitución a requerimiento de los senadores de esa comisión, y ese trámite es el que se efectuó el día miércoles. Esa ley... O martes, ya sí. No sé qué día es, perdonen, pero antes de ayer. Sí, claro, martes, que con el feriado estamos todos desordenados, sí, pensando que es lunes. Senadora, grosso modo, ¿qué cambia en esa ley antiterrorista? ¿Qué se agrega y por qué podría ser un upgrade de lo que existe hasta ahora? Mira, la ley actual es una ley que no tiene ningún tipo de técnica investigativa actualizada. Por ejemplo, la ley de crimen organizado que se aprobó el año pasado cuenta con todo lo que son las herramientas tecnológicas para poder hacer una investigación eficaz, más aún cuando uno tiene que anticiparse a ciertos hechos. Por ejemplo, el caso de una organización que diga vamos a atentar contra X instalación, persona, tener las herramientas también para poder anticiparse a esos ataques. Eso es lo que contempla esta ley en lo en lo que es lo investigativo, pero también se hace cargo de situaciones que en Chile han ocurrido y que no han podido ser investigadas eficientemente o castigadas eficientemente, lo que en la doctrina se llama el lobo solitario, el terrorista único, que en el caso de Chile es la situación habitual de los artefactos explosivos. Lo dijo así el fiscal Valencia, que asistió antes de ayer a la comisión y señaló que esta situación, que era muy discutida en otras partes del mundo, en Chile era necesaria tener esa legislación precisamente porque los casos que han ocurrido en Chile son de esa naturaleza. También contempla la asociación terrorista per se, aquella organización que se constituye con ciertas finalidades y que aun cuando no ejecute ningún acto, el solo hecho de constituirse va a ser castigado. Ahora, senadora, siempre es complicado definir un hecho como terrorista y a un grupo como terrorista. Hay una cuestión política involucrada aquí, ha sido en Inglaterra lo mismo, en España también. ¿Usted diría que lo que ocurrió ahora es terrorismo o no es terrorismo? El presidente Boric en sus primeras palabras habló de terroristas, en sus primeras palabras después del asesinato de los carabineros, pero también queda una cuestión difusa. Estoy pensando en cuándo se va a aplicar esta ley y cuándo no. Sí, lo que pasa es que hoy día nosotros para aplicar la ley antiterrorista tenemos que poder probar que existe un ánimo terrorista, y ese es el problema de fondo. Porque finalmente tú, para probar ese ánimo, esa intención de causar temor en la población o de pretender obtener decisiones de la autoridad por esta vía, es muy difícil.
Por eso esta ley también innova en la forma en que se enfrenta el terrorismo con ciertas características más objetivas de poder determinar si estamos frente a un hecho terrorista o no. Ahora, las penas de los delitos están asignadas a los delitos base, que luego se aumentan si es que son terroristas. Por lo tanto, lo importante es cómo se investiga ese delito base, y si se invoca la ley antiterrorista para poder iniciar la investigación, evidentemente va a haber posibilidades de utilizar todas estas herramientas tecnológicas, y no solo herramientas tecnológicas, también otro tipo de agentes y situaciones que den cabida a una investigación más eficaz. Claro, porque cuando uno asigna a un hecho puntual la tipología de terrorista, quiere decir que los ejecutaron son grupos terroristas, y esos grupos terroristas no son eventuales, no hacen un acto terrorista y después desaparecen, sino que son permanentes. O sea, si aquí catalogamos a la CAMA, a la UAMO, a la Resistencia Mapuche, como las Quenche, como que ejecutan actos terroristas, son grupos terroristas y tienen que ser perseguidos como tal, no como violencia rural, como desean. Claro, aquí hay un elemento de permanencia en el tiempo, se habla de una acción sostenida en el tiempo. Ahora, yo también creo que tenemos que pensar en el terrorismo, no solamente identificarlo con la zona o la macrozona sur, y ahí hay un error, porque mira, cuando estábamos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, partimos porque yo ingresé en ese tiempo a trabajar en el Ministerio de Justicia y me tocó tramitar un proyecto de ley antiterrorista que se empezó a hacer a raíz del atentado que ocurrió en la escuela militar, el bombazo. Claro. Después hemos tenido otros actos terroristas, como son los envíos explosivos a Landerreche, se me olvidó el abogado, a Gispeter. A Gispeter Rodrigo, claro, que están a punto de matarlo. Claro, entonces no pensemos solamente en estas organizaciones cuyo carácter habrá que determinarlo en la macrozona sur, sino más bien pensar en qué acto terrorista puede ser, por ejemplo, el envenenamiento del agua de una ciudad. O sea, son otras cosas que pueden tener que ver con otras motivaciones, y por lo tanto la ley es para todo el territorio nacional frente a cualquier amenaza o acto terrorista, y acto terrorista hay de distintos tipos. Por lo tanto, creo que es importante también identificar otras acciones. Cuando estamos hablando de la ley de infraestructura crítica, por ejemplo, precisamente estamos asociándola a estos delitos terroristas, porque atentar contra infraestructura crítica también va a constituir terrorismo. Si se vuela, qué sé yo, una torre de alta tensión, eso per se va a constituir un hecho terrorista. Bueno, y también hay que agregar los ciberataques, que también son terroristas. Bueno, también discutimos esto en la sesión del día martes, porque a raíz de del lobo solitario. Claro. Hoy día, con la tecnología, evidentemente, un hacker puede también solo con su computador hacer o ejecutar actos terroristas, de manera tal que también, y eso enfatizó bastante el fiscal Valencia, que esta ley era para la actualidad y para Chile, porque obviamente la legislación tiene que ser, aunque pueda tomar ideas de otros países, tiene que ser pensando en la realidad chilena. Entonces, sin duda constituye un tremendo avance, una legislación moderna que permite una investigación eficaz, que permita aumentar las penas cuando se trata de delitos terroristas y cuando pone ciertos criterios objetivos que no quedan entregados a la interpretación del fiscal o del juez si hay o no hay terrorismo, porque finalmente esta ley también carga con la historia, con su pasado. Es una ley de la dictadura, una ley que se usó muchas veces para hacer persecución política, y por eso también muchas veces no se utilizó en el pasado, no porque no fuera eficaz, sino al revés, porque se le daba el carácter o la connotación terrorista antojadizamente a actos que eran delitos que no revestían esa característica. Entonces creo que es bueno, y por eso también cuando yo presenté esta moción, este proyecto, esta moción de que era de mi autoría y que después la suscribieron otros senadores, pensamos en derogar la ley y no en modificarla, sino que esta es una ley nueva, porque también tiene que responder a una nueva etapa, es una ley
antiterrorista hecha en democracia, una ley que después también el Ejecutivo hizo un proyecto que finalmente lo juntamos, lo fusionamos, y que ha sido bastante discutido y mejorado en el Senado. Yo creo que esta es una buena ley que va a permitir precisamente lo que todos queremos, que si se ejecutan actos terroristas en Chile se persigan como tales y no teniendo que recurrir a la figura del crimen organizado o a otras figuras para poder obtener éxitos en la investigación. Senadora, aquí conversamos el martes con el diputado Calisto, que es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Estábamos conversando sobre el reglamento, las reglas de uso de la fuerza, la famosa RUF. Y él comentaba que notaba en sectores del oficialismo, básicamente en el PC y en el Frente Amplio, ciertos reparos permanentes a las legislaciones que tienen que ver con seguridad. A diferencia mencionada del socialismo democrático, que más bien está cuadrados con el tema. ¿Usted percibe dentro del oficialismo a la cual usted pertenece estas aprehensiones que se vieron reflejadas en las opiniones que tuvo la diputada Orsini, que más allá de lo personal, porque ella está hablando a nombre de la bancada, no a nombre de ella, del Frente Amplio, estos reparos, ciertas aprehensiones permanentes sobre estas leyes? Yo creo que no es bueno esta generalización permanente. Te quiero decir que en la ley antiterrorista estuvimos con Claudia Pascual, que estaba a mi lado votando. Ella es miembro permanente de la Comisión de Constitución. Yo estaba reemplazando al senador Araya para poder votar, y no vi ningún tipo de reparo. Sí, algunos puntos que ella hizo y que eran bastante atendibles en materia de respeto de derechos fundamentales, de que no colisionen gravemente, por ejemplo, los derechos para poder investigar con los derechos a la privacidad de las personas. Y me parece que es necesario tener todas estas visiones, que pretender que se actúe monolíticamente no es algo propio de los partidos políticos y de la democracia. También creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista efectivamente en algunos casos han tenido sus votaciones, y particularmente al principio del gobierno, pero yo distinguiría entre lo que fue los primeros 9 meses del gobierno o el primer año de gobierno y lo que ocurre hoy día. Hoy día no veo yo resistencia de ningún tipo. El propio presidente lo ha señalado. Ayer yo estuve en el aniversario del 1 de mayo y escuché las palabras del presidente en la Asociación Chilena de Seguridad, y él decía, sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay justicia. Por lo tanto, veo de él un compromiso profundo con la seguridad, con que levantemos todas las estándares que se puedan tener en materia de leyes, en materia administrativa. Ha habido un compromiso del gobierno de entregar todos los recursos necesarios a las policías, y por supuesto que queda muchísimo por hacer. Entonces, yo más que resistencia, y particularmente, Quique, en el tema de reglas de uso de la fuerza, que es algo que me preocupa y de lo que entiendo porque fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, creo que en este caso legislar apurado puede ser muy complejo para la ciudadanía, pero también para los propios funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, porque cuando estamos hablando de reglas de uso de la fuerza, son las reglas de enfrentamiento, son las reglas con que se autoriza a la fuerza pública y a las Fuerzas Armadas para enfrentarse en una situación real, digamos, y usar su armamento. Es decir, cuando un carabinero o cuando un militar va a ser procesado por el uso de sus armas en un enfrentamiento. Entonces no es algo baladí, no es algo para que sea despachado express, y puede haber una demora sin duda, pero que esa demora obedece precisamente a lo que significa la responsabilidad que tienen y tenemos los legisladores de aprobar unas normas que permitan el adecuado control público, la presencia de las Fuerzas Armadas donde tienen que estar, pero también un adecuado cuidado de las personas. Claro, son las reglas que tienen que ser reglas claras para que todos tengamos claro cómo debe actuar Carabinero, y lo más importante, Carabinero y Fuerzas Armadas la tengan claro. Senadora, para hacer un consolidado,
quedan jueves y viernes. ¿Qué va a fluir del Parlamento a su juicio? ¿Vamos a tener RUF? ¿Vamos a tener ley antiterrorista? O sea, listas para ser despachadas, ¿o usted cree que hay que darse un tiempo más de conversación? Mira, la ley antiterrorista creo que hoy día va a salir del Senado, va a ser votada y tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Está en primer trámite, así que no vamos a tener ley hoy día. Lo que vamos a tener es que pase a discusión a la Cámara de Diputados. Y las RUF también, si es que salen de la Cámara de Diputados hoy día, van a pasar al Senado. Por lo tanto, hay que mejorar los proyectos, hay que seguirlos discutiendo, pero lo importante es que haya una voluntad de avanzar, yo diría con prontitud, no aceleradamente, pero sí de avanzar. Al menos el proyecto de nuestro, de la ley antiterrorista, va con dos discusiones importantes, una en la Comisión de Seguridad y una en la Comisión de Constitución. Creo que va en condiciones de que pueda ser conocido por la Cámara de Diputados y no digo aprobado así porque obviamente los diputados también van a querer introducirle algunas modificaciones, pero me parece que puede tener una tramitación bastante expedita. Las RUF, desconozco el estado en que vienen y nosotros vamos a hacer también el esfuerzo en el Senado de que sean unas reglas de uso de la fuerza que sean claras, que den certeza a las Fuerzas Armadas, Carabineros y también que sean plenamente respetuosas de nuestro ordenamiento jurídico y de las libertades y garantías constitucionales que tenemos todos los chilenos y chilenas. Senadora Bogdanovich, la ley de inteligencia entró al Parlamento en noviembre del 2018 y no ha habido caso que se promulgue, y me parece sumamente urgente, vista y considerando que hay consenso en la política y en los gobiernos que han pasado que la ANI no funciona y que la inteligencia es escasa en Chile, sobre todo por las complejidades que tiene hoy día el crimen organizado y el terrorismo. Entonces, ¿no habría que ya empezar a pensar una ley de inteligencia que sea moderna y que sea ejecutable? Mira, te llevo de nuevo al año 2014 con la presidenta Bachelet. Esta misma discusión se dio en ese momento. Viajaron los parlamentarios a España, tomaron las mejores prácticas de España, se inició un proceso para hacer una ley que finalmente no avanzó. Aquí cuando muchas veces, así como antes se decía, para que las cosas no funcionen, armemos una comisión, claro. Parece que a veces para que no avancen se manda un proyecto de ley que no está debidamente consensuado, porque el Congreso es el lugar donde se debate, es el lugar donde se decide. Pero si tú ingresas proyectos de ley que no han tenido un trabajo prelegislativo, y esto lo digo porque también fui asesora legislativa y conozco ese trabajo de buscar cómo un proyecto puede darle garantías a todos los sectores, porque con estos proyectos, ¿cuál ha sido el problema de fondo? Que hay una desconfianza a la inteligencia. ¿En qué sentido? En que no termine siendo fuente de persecución política, o de que quienes manejan la inteligencia puedan intervenir los teléfonos de todos los chilenos, que haya colisión de la debida necesidad que tiene el Estado de tener información con la protección constitucional que tenemos todos los chilenos de nuestra vida privada, de que las comunicaciones no sean interceptadas. Esa es la colisión que hay de fondo. Entonces, aquí hay problemas de diálogo político, problemas de visiones políticas que no se trabajan adecuadamente y se mandan los proyectos al Congreso, creo yo, creyendo que en el Congreso se va a poder resolver algo que es un problema social, que es un problema de diálogo ciudadano, mucho más que de legislación. Entonces la ley no va a avanzar en la medida que no tengamos esos criterios democráticos asentados, pero también que tengamos la convicción todos de que es necesario que el Estado cuente con herramientas potentes para poder hacer la persecución y la anticipación, porque nosotros, en el caso de inteligencia, de lo que estamos hablando es de cómo el Estado se anticipa a ciertos fenómenos y actúa preventivamente, porque cuando cuando el hecho ya ocurre, ya llegamos tarde. Ya no hay mucho que hacer y empezamos a tratar de volver atrás una situación que ya es muy compleja.
Entonces, me parece que esa discusión hay que hacerla y hay que hacerla con toda la responsabilidad, que no quiere decir que haya que hacerla lenta, no, la podemos hacer con responsabilidad, con un foco puesto en el país, en el escenario que tenemos hoy día, que probablemente es muy distinto del que teníamos hace 10 años, el 2014, y por supuesto se requiere fortalecer las instituciones que tenemos en materia de inteligencia, dotarlas de tecnología, dotarlas de recursos también, porque aquí se arreglan las leyes y a las instituciones no se les dan recursos. Entonces, creo que también tenemos un problema de cómo vamos a enfrentar esto, que sin duda me parece a mí que es el desafío más importante que tiene hoy día el Estado, porque este no es un problema del gobierno, es un problema del Estado total. Senadora Bonanovich, que tenga un excelente jueves, ¿ah? Bueno, aquí nos vamos a Valparaíso a ver cómo nos podemos sacar adelante. Ojalá también esa ley que tiene que ver con la reincidencia. No sé si la Comisión de Seguridad la alcanza a despachar hoy día, pero si no, hoy día será la próxima semana, porque tenemos un compromiso verdadero con todo lo que significa modernizar nuestra legislación. Mucha suerte, que esté bien, ¿eh? Gracias, Quique. Muy buenos días a todos. Chao.